Sean todas y todos bienvenidos a este ejercicio democrático. Yo soy Carlos Alberto Uribe Juárez y estaré moderando este foro de debate entre las personas candidatas que contienden por el cargo de magistratura en el Distrito Judicial Electoral número 8, materia penal, organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el marco del proceso electoral local extraordinario del Poder Judicial 2024-2025. Todas las candidaturas fueron debidamente invitadas a este ejercicio. Participan únicamente aquellas que aceptaron la invitación y están presentes. También quiero dar la bienvenida a Nimsi Cruz de Zárate, quien hará la interpretación de lengua de señas mexicana para que toda la ciudadanía pueda seguir este debate de forma inclusiva. A continuación, presentaremos un video que explica el objetivo de estos foros, así como la dinámica y el formato aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El presente ejercicio tiene como propósito brindar a la ciudadanía información clara, directa y en igualdad de condiciones sobre quienes aspiran a integrar el Poder Judicial de la Ciudad de México. El foro se compone de 3 secciones. Primera sección: presentación, trayectoria y propuestas. Cada candidatura contará con 2 minutos para presentarse y exponer sus propuestas. Segunda sección, preguntas. En esta sección se formulan 3 preguntas iguales para todas las personas participantes, 2 generales y una específica según la materia del cargo. Cada candidatura tendrá 1 minuto y medio para responder. Tercera sección: mensaje final. Cada persona contará con 1 minuto para compartir un mensaje libre dirigido a la ciudadanía. El orden de participación fue definido por sorteo conforme al orden alfabético en la boleta electoral. Este orden se mantiene en todos los foros del proceso, asegurando equidad e imparcialidad. Este foro busca fomentar el diálogo respetuoso, el contraste de ideas y el voto informado. Sigue los foros a través de nuestros canales digitales. Este 1 de junio, tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Les recordamos que este foro se desarrolla en modalidad virtual, es grabado y será difundido a través de las plataformas oficiales del Instituto durante el mes de mayo y hasta el día 28. Además, cabe mencionar que la fecha, el horario y el turno de participación de las candidaturas se determinaron de forma aleatoria en un sorteo público. La participación de las personas candidatas es de carácter voluntario y se ha organizado conforme a los principios de equidad, imparcialidad y respeto. Aprovechamos este momento para recordar amablemente a todas las personas candidatas que el foro está estructurado en tiempos asignados para cada intervención, como ya se explicó en el video anterior. Las participaciones serán consecutivas, sin interrupciones ni posibilidad de réplica. Estos tiempos serán anunciados por su servidor antes de cada sección y les pedimos apegarse a ellos con precisión. Habrá un cronómetro en pantalla y al momento de agotarse su tiempo, sonará un aviso para concluir y posteriormente se procederá al cierre del micrófono. Asimismo, se les solicita mantener la cámara encendida en todo momento y el micrófono apagado cuando no sea su turno de intervención. Agradecemos su comprensión y cooperación. Iniciamos con la primera sección del foro. Como ya se explicó, cada persona candidata contará con 2 minutos para presentarse, compartir su trayectoria profesional y exponer sus principales propuestas relacionadas con el cargo al que aspira. De acuerdo con el sorteo realizado previamente, les iré indicando en lo sucesivo el orden de las participaciones. Iniciamos con Mauricio Lozoya Alonso. Adelante, su cronómetro inicia a continuación. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada también, para los candidatos, a quienes tengo el gusto de
reconocer, saben que guardan mi respeto, mi admiración, mi reconocimiento, antes que nada, y es un gusto, más que un debate, pues será una charla muy amena con todos ustedes. Muchas gracias por estar y muchas gracias al Instituto por su oportunidad. Bien, mi nombre, como les es Mauricio Lozoya Alonso, tengo 55 años. Mi vida ha sido dedicada básicamente a la función jurisdiccional, al menos mi vida profesional. Nuestra vida también previa, pues se rodea, obviamente, por la fuerza de la familia, el tronco común, que para todos nos representan nuestro padre, nuestra madre, y que a lo largo de los años ha sido una gran fuerza para mí, tanto en mi formación profesional, para corregir errores en mis creencias, en mi fe, y bueno, terminé la facultad de Derecho, terminé la facultad de Derecho, nuestro intención era litigar, mi posición ante ello era una posición de defensa, de reacción ante lo que en aquel entonces, como joven, yo veía como justicia. En aquel entonces era una posición básicamente de lucha por los derechos. Posteriormente entré a trabajar precisamente a esto como Tribunal Superior de Justicia, me desempeñé primero como periodista de Juzgado de Paz, Juzgado de Primera Instancia, crítica de sentencias, en Sala Penal, magistrado por Ministerio de Ley en algunas ocasiones, juez de primera instancia, juez de control, juez de enjuiciamiento y continuamos en esta estructura con todo el amor del mundo para servir a mi país. Muchas gracias. Gracias, Mauricio Lozoya Alonso. Continuamos con usted, Rafael Inti Castillo Cerrato. ¿Estás contento con nuestra justicia? Creo que juntos podemos construir una justicia mejor. ¿Quién soy? Soy Rafael Inti Castillo Cerrato, candidato a magistrado penal. Soy defensor y asesor jurídico de víctimas. Esto me ha permitido conocer personalmente a las víctimas de las injusticias. He vivido con ellas su dolor, su desesperación y su lucha interminable por la verdad y por la justicia. Yo sé en carne propia lo que puede destruir una mala decisión judicial. Soy el candidato con más estudios de todos. Soy licenciado en Derecho y en Psicología, con un doctorado, maestrías y especialidades en México y en el extranjero. Sé impartir justicia. Fui secretario de acuerdos en un tribunal federal. Soy profesor universitario, no solo de materias de derecho, sino también de ética, porque la técnica sin valores no sirve para nada. Estoy en contra de la corrupción y de la justicia oscura, lejana y sin rostro. Por eso, mis propuestas son: 1. Que todas las sentencias se dicten en audiencia pública y oral, para que la sociedad, pero sobre todo las partes, escuchen de viva voz las razones de cada decisión. 2. Crear canales de difusión para que, en un ejercicio de comunicación circular, cualquier persona pueda conocer mi trabajo y evaluar si es correcto. Todo a un clic de distancia. Y 3. Facilitar la comunicación directa e inmediata con el Tribunal de Disciplina Judicial ante posibles conductas inadecuadas o de corrupción. Y todo esto con un garantismo penal total, con respeto absoluto de los derechos humanos, para lograr así un juicio justo y una justicia material. Por eso, si eres de Iztapalapa, este 1 de junio, vota por mí. En la boleta azul escribe 06. Soy Rafael Inti Castillo Cerrato, candidato a magistrado penal de la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias, Rafael Inti Castillo Cerrato. Continuamos con usted, Carlos Cuevas Ortiz. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy no estoy aquí para competir, sino para sumar. No se trata solamente de compartir una visión, sino corresponder con todas aquellas personas que confían en que nuestras propuestas puedan cambiar una realidad. ¿Cuál es esa realidad? En el hecho de que se pueda accesar a la justicia en condiciones de igualdad. Cuento con 33 años de carrera judicial. Soy doctor en Derechos Humanos. Soy especialista en justicia para adolescentes, también catedrático en la UNAM. Mi experiencia me ha permitido sentir el dolor de las víctimas, la criminalización de los jóvenes. Por eso, sumo el reto de llevarte una justicia visible con las siguientes propuestas.
Número 1, escucha ciudadana y empatía. Reformar la justicia con propuestas ciudadanas y, en este caso, capacitar a jueces en perspectiva de género, derechos humanos y trato con la víctima. Número 2, priorizar a grupos vulnerables. Número 3, políticas públicas judiciales. Crear precedentes judiciales claros, reestructurar la administración de justicia para agilizar los procedimientos, acceder concretamente a tecnologías tanto en audiencias como en resoluciones que permitan la accesibilidad de toda la ciudadanía y coordinar concretamente acciones con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, sobre todo en la asignación de recursos en términos de lo que establece el artículo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México para hacer valer la ciudad garantista a la que se refiere nuestro propio marco constitucional local. Iztapalapa merece justicia inmediata, transparente, humana. Te invito a que me acompañes este 1 de junio para poder realizar y materializar todas y cada una de las propuestas. Gracias, Carlos Cuevas Ortiz. A continuación, daremos paso a la segunda sección del foro, las 3 rondas de preguntas, 2 generales y una específica por materia. Estas preguntas fueron definidas y aprobadas por la Comisión de Debates. Se realizó un sorteo público previo para definirlas. Se encuentran en este sobre cerrado y firmado, el cual procederé a abrir en este momento. Cada persona candidata contará con 1 minuto y medio para responder. Daremos inicio a la primera ronda con la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicaría la perspectiva de género en su labor? Vuelvo a repetirla. ¿Cómo aplicaría la perspectiva de género en su labor? Empezamos con Rafael Inti Castillo Cerrato. Adelante, por favor. Sí, gracias. En este caso, la perspectiva de género, pues como una metodología, pues hay que tomar en consideración primero la identificación del grupo o la permanencia a un grupo vulnerable de la persona justiciable, para así comenzar a ver en qué sentido o en qué grado se va a realizar esta perspectiva de género. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como tratados internacionales, han ido delineando cuáles son los pasos, cuáles son los puntos y requisitos que se deben de seguir en esta perspectiva de género. Entonces, ciertamente no se busca un desbalance o darle prioridad a una persona o personas sobre otra u otras, sino lo que se busca es precisamente identificar esa desigualdad y buscar una equidad, particularmente en la impartición de justicia. Entonces, sencillamente, yo lo que haría es, a partir de esos pasos que ya ha dado, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente aplicar esta metodología para buscar esta equidad en la justicia. Gracias, Rafael Inti Castillo Cerrato. Continuamos con usted, Carlos Cuevas Ortiz. Gracias. Bien, aplicar la perspectiva de género, bueno, en primer lugar se tiene que establecer que es una visión científica, analítica y política, concretamente para poder definir las desigualdades que existen entre géneros en ese rubro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación efectivamente ha establecido una serie de pasos para poder determinar cómo habrá que aplicarse. En primer lugar, identificar primeramente si existen situaciones en controversia, cuestionar los hechos y valorar las pruebas, desechando cualquier estereotipo de sexo o género. En caso de que el material probatorio sea insuficiente, el tribunal tendrá que realizar concretamente el ordenamiento de elementos probatorios para poder componer esas condiciones de igualdad, sobre todo tratándose de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Habrá que recordar que la perspectiva de género no solamente se utiliza mujer, sino puede utilizarse niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, incluso
hasta las personas del género masculino, pues se trata concretamente de una visión científica, analítica, política sobre las mujeres y los hombres. Se propone estimar concretamente esas causas de opresión, concretamente que impiden que se genere concretamente el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Se aplicaría concretamente el test al que se refiere la Suprema Corte de Justicia y sobre todo el artículo 7 de la Convención Belén do Pará. Gracias, Carlos Cuevas Ortiz. Continuamos con usted, Mauricio Lozoya Alonso. Señor candidato, si me permite la interrupción, ¿tiene apagado su micrófono? Si pudiera Gracias. encenderlo. Bien, les decía, la perspectiva de género no solamente se enfoca a justiciables, se enfoca a todas las personas que se pueden ubicar, no por ser vulnerables, sino en una situación de vulnerabilidad. Eso tiene que corregirse. Las personas se presentan o se ubican en vulnerables de acuerdo a la situación. De otra suerte, entonces se les estaría tratando de manera desigual, como si fuera de forma inferior. Eso académicamente obviamente tiene que precisar. Tampoco está destinado solamente a las mujeres, como bien dice el candidato anterior, y parte, a mi parecer, del principio de igualdad. Recuerden, la igualdad se debe entender tanto como principio como la igualdad como tal. Como principio rige todo el ordenamiento jurídico y como derecho se entiende que todo derecho a la igualdad en relación a los derechos y como principio también el de universalidad. Por ende, se tienen que tomar medidas para garantizar el pleno acceso a todos los derechos en plano de igualdad y por ende se deben tutelar las diferencias. Como bien dijo mi antecesor, cuando hablamos de perspectiva de género, sí tenemos que apreciar tanto el contexto, los estereotipos que se puedan presentar y tomar las medidas. Recordemos, la igualdad implica la tutela de las diferencias. Al tutelar las diferencias se busca precisamente la protección de estos para garantizar la plenitud en el ejercicio de los derechos. Bien, vamos entonces a cuestionar los hechos, a verificar si hay estereotipos y a tomar las medidas incluso del oficio para garantizar un acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todos. Muy amable. Gracias, Mauricio Lozoya Alonso. Para la segunda ronda, la pregunta es la siguiente. ¿Qué herramientas pueden utilizarse para reducir barreras económicas al acceso a la justicia? Vuelvo a repetirla. ¿Qué herramientas pueden utilizarse para reducir barreras económicas al acceso a la justicia? Iniciamos con Carlos Cuevas Ortiz. Gracias. Gracias. Bien, parto para ello del contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su párrafo último, en él se establece que queda prohibida toda forma de discriminación que por cualquier motivo, y entre ellos, pues se menciona dentro de la pregunta barreras económicas y pidan el ejercicio de un derecho o una libertad. En el momento en que se presentan ese tipo de barreras, el tribunal tiene que llevar ajustes al procedimiento. Habría que atender concretamente a qué barreras se está enfrentando en el nivel económico, si es que no tiene un perito, si es que le falta un auricular, si es que le faltan anteojos, si es que le falta algún tipo de elemento que le permita accesar de manera material a la justicia. El juzgador tendría que ordenar ese ajuste al procedimiento y que se prevé en términos de lo que establece el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud del cual se establece esos condicionamientos en cuestiones de igualdad para que se pueda establecer en ese rubro correspondiente. Y no solo ello, sino establecer otro tipo de ajustes al procedimiento como son legales o comunicacionales correspondientes. Entiendo que la cuestión económica que se refiere concretamente lo pudiera ser en un momento determinado en cuanto a la asesoría jurídica que se pudiera tener por la persona, en cuanto a la asignación de dictámenes periciales dentro del propio procedimiento, y bueno, el juzgador tendría que realizarlos. Gracias, Carlos Cuevas Ortiz. Continuamos con usted, Rafael Inti Castillo Cerrato.
Sí, gracias. En un primer momento, pues fomentar el empleo y la participación de la Defensoría Pública en virtud de que, pues lamentablemente algunas personas, pues no tienen acceso a pagar un abogado. Entonces, el servicio de estos defensores públicos o de oficio es indispensable. Lo mismo acontece en el caso de las víctimas. La asesoría jurídica es fundamental y debe haber una coordinación entre órgano jurisdiccional y estas dos instituciones. También, pues, eliminar o verificar la extinción de los costos que se puedan generar. Por ejemplo, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que no debe haber o un costo de las copias de las audiencias o de la propia carpeta de investigación, lamentablemente, en el caso concreto de la Ciudad de México, algunas unidades de gestión judicial solicitan el pago por concepto de copias, aunque uno lleve su USB. Entonces, en el tercer punto sería la promoción, igual como órgano jurisdiccional, de que las partes accedan a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque pues ciertamente desarrollar un juicio, un proceso penal en su totalidad, pues cuesta muchísimo dinero, no solamente a las partes, sino también al Estado. Entonces, con la resolución a través de estos mecanismos alternativos, pues definitivamente bajará el costo y podemos tener una justicia más accesible, no solamente para la sociedad, sino para toda la comunidad. Gracias, Rafael Inti Castillo Cerrato. Continuamos con usted, Mauricio Lozoya Alonso. Su micrófono, señor candidato, por favor. Gracias. Gracias, muy amable. Bien, en primer término, debe destacar que los ajustes razonables, las referencias que se hacen en cuanto a ciertas barreras, no deben concluirse solamente me parece que no se refiere solamente a las personas con discapacidad, que es a lo que se anticipó el candidato Carlos, con todo el respeto del mundo, como también no pueden tomarse en consideración la pretensión de realizar cosas que están fuera de nuestras facultades, como anticipa también el anterior candidato. Ciertamente se tienen que tomar medidas. Los derechos humanos son derechos vivos, precisamente. Y sí, se puede partir, obviamente, tanto del artículo 20, el primero, como el 24 del Pacto de San José, como del primero constitucional. Y establecer, como les mencioné, que el derecho a la igualdad, como principio, rige todo, pero también como derecho tutela las diferencias. Tutelar las diferencias, dentro de ellos se encuentra, obviamente, la cuestión económica, la pobreza, todos los factores que conocemos como sospechosos. Las obligaciones que tienen que realizar, tenemos obviamente defensa pública, obviamente también una capacitación. Pero hay cuestiones que sí tienen que actuar el juez. Por ejemplo, las personas que requieren acceso a la justicia y un traslado. El caso Fernando Ortega es un caso emblemático. La persona no tenía cómo llegar al Ministerio Público, que le toman la pericial, que le realicen la pericial, que la atendieran, y eso a qué trascendió, a que finalmente se le diera un trato de carácter discriminatorio por no apreciar todo a cabalidad. Tienen que tomar medidas, pero partiendo de los derechos fundamentales y de las facultades que tienen. Gracias, Mauricio Lozoya Alonso. Vamos a continuación con la tercera pregunta, específica a la materia por la que se compite para esta última ronda. Leo la pregunta. ¿Considera que el sistema penal acusatorio actual garantiza el derecho a una defensa adecuada para personas en situación de vulnerabilidad? Repito la pregunta. ¿Considera que el sistema penal acusatorio actual garantiza el derecho a una defensa adecuada para personas en situación de vulnerabilidad? Iniciamos con Carlos Cuevas Ortiz. Gracias. Considero que sí, desde el mismo punto de partida, el párrafo último del artículo primero constitucional queda prohibida toda forma de discriminación que por motivos, en este caso de discapacidad, género, infancia, pueblos originarios o cualquier otra circunstancia impida el ejercicio de un derecho o una libertad. De igual manera, el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un principio de igualdad procedimental que casi transcribe ese párrafo último. En ese sentido, el juez deberá, en todo caso,
en llevar a cabo todos aquellos ajustes al procedimiento que pueden ser de tipo comunicacional, material e incluso de tipo jurídico. Considero que sí está implementado, solo que en un momento determinado, por desconocimiento de cualquiera de los actores procedimentales, no se llevan a cabo y no se establece el cómo se tienen que llevar a cabo todos y cada uno de esos ajustes al procedimiento. Considero que la propia legislación sí los prevé desde el punto de vista del contenido del artículo 10, Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de igual manera en otros articulados, como es el procedimiento especial para inimputables, el segundo punto que lo es el artículo 320, donde prevé la jurisdicción especial indígena, así como una serie de disposiciones que van contemplando la manera y términos en que se deben de llevar a cabo, solo que no se sabe cómo implementarlos de manera material. Gracias, Carlos Cuevas Ortiz. Continuamos con usted, Rafael Inti Castillo Cerrato. Sí, gracias. Pues en un principio, sí, de acuerdo a la Constitución, los tratados internacionales, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, pues establece precisamente ese principio de igualdad. Sin embargo, me parece que el problema es una cuestión material, una cuestión respecto de jueces, defensores, ministerios públicos y asesores jurídicos. Pues lamentablemente las prácticas hacen que esto no sea posible. Me explico. En el caso concreto, pues definitivamente pensemos el justiciable, una persona imputada, una persona víctima que no tiene estos recursos para pagar a lo mejor un buen abogado, pues se consigue a cualquiera. O peor aún, lamentablemente las defensorías públicas o la asesoría pública, pues no tiene muy buenos elementos en todos los casos. Y esto es lo que provoca que no se ejerza adecuadamente los derechos. Entonces, aquí pues tenemos un desbalance entre un órgano técnico como es el Ministerio Público o incluso el propio órgano jurisdiccional y personas que lamentablemente simulan el derecho y ejercitan indebidamente la justicia. Entonces, aquí hay un plano de desigualdad, pero ya es una cuestión meramente en la práctica, más no de manera normativa. Gracias, Rafael Inti Castillo Cerrato. Continuamos con usted, Mauricio Lozoya Alonso. De igual manera, señor candidato, le agradecemos su micrófono encendido. Te agradezco, qué amable. Y de alguna manera, con todo respeto para mis compañeros, yo debo destacar primero que quien tiene la obligación para garantizar los derechos fundamentales, entre ellos la defensa de padres, precisamente el juzgador. Es el Estado mexicano, de acuerdo al artículo primero del Código de San José, un ejemplo, artículo primero constitucional. ¿Eso qué implica? Si tú observas que hay una defensa inadecuada, pues tienes que tomar medidas y simplemente proveer el cambio para que pueda ser debidamente efectivo. Ajustes, efectivamente, como bien refieren, compañero Carlos, tratándose de personas que pertenecen a una comunidad indígena, pues tienes que garantizar que tengan una defensa adecuada acorde al conocimiento de su cultura o por lo menos el canal de comunicación que pueda hacer. Por lo que hace a las personas con alguna discapacidad, pues los ajustes razonables. Yo no me atrevo a decir que la defensa es mala, merecen todo mi respeto las señoras y señores defensoras y defensores. Y en la práctica he visto que hay personas sumamente profesionales. Pero cuando hay alguien que lamentablemente presenta alguna falla, pues tienes que garantizar esa defensa. Pero lo que pasa aquí, pues, o sea, tú no puedes descargar esta obligación, ¿bien? Y obviamente, si hablamos de un magistrado, pues tiene que verificar que hubo una defensa adecuada efectiva, que es la exigencia de defensa adecuada efectiva. De otra suerte, tendrás que tomar las medidas para regresar, vaya, y pueda contar con una defensa adecuada. Bien. Si tienen que tomar medidas, pues te tocan a ti. No puedes simplemente pasar a los demás. Cumple con tu deber. Eso es lo que tienes que hacer. Gracias, Mauricio Lozoya Alonso. Para concluir este foro, escucharemos a cada persona candidata con su mensaje final. Cada participante contará con 1 minuto para esta intervención. Iniciamos con Carlos Cuevas Ortiz.
El sistema judicial no se mejora solo con ideas, necesitamos compromisos medibles, recursos claros y sobre todo un trabajo que se realice de la mano de la ciudadanía para que justos garanticemos el acceso a la justicia. Hoy te quiero pedir, aparte de que me beneficies concretamente con tu confianza a través de tu voto, que reflexiones que al momento en que votas por un magistrado, no solamente estás eligiendo para que éste resuelva un asunto en particular, sino que éste forma parte de un pleno de magistrados y que ese pleno de magistrados es el poder supremo concretamente del poder judicial y que ese magistrado va a participar de una decisión de 3 personas que van a conformar concretamente el órgano de administración judicial, que son los encargados de administrar los recursos. Este punto es muy importante para que tú reflexiones tu voto en ese sentido. Este 1 de junio, vota 08 por la boleta azul. Carlos Cuevas Ortiz por Iztapalapa y por la Ciudad de México. Gracias, Carlos Cuevas Ortiz. Continuamos con usted, Mauricio Lozoya Alonso. Gracias, muy amable. Bueno, quiero despedirme simplemente destacándoles que en un servidor tendrán a alguien que está dispuesto a cumplir con su deber, pero no a futuro, lo seguiré haciendo. O sea, si yo asumo que voy a cumplir con mi deber en adelante, no, voy a seguir cumpliendo con mi deber y no voy a asumir compromisos que no dependen de mí. Para mí eso es mentir a la gente. ¿Sí? Las políticas públicas le tocan a ciertas personas y son responsabilidad de ellos. Lo que te toca a ti aquí, cuando estás en tu cargo, es precisamente cumplir con tu deber. Quizás tus interpretaciones sirvan de orientación para los demás órganos. Por ejemplo, tipos penales indeterminados, cuestiones que carecen de recursos. Tú tienes que tomar las medidas para que se cuente con, con los métodos efectivos para hacer valer los derechos de las personas. Ese es tu deber, no hacer políticas públicas ni prometer cosas que están fuera de ti. Mauricio Lozoya Alonso, su servidor, candidato a magistrado penal número 11. Gracias, Mauricio Lozoya Alonso. Continuamos con usted, Rafael Inti Castillo Cerrato. Nunca al poder ni al oro me arrodillo. Antonio Plaza. Con esa cita inicié mi ensayo para explicar por qué quiero ser magistrado. A mí no me mueve el dinero, ni el poder, ni ningún interés perverso. Me motiva la sed de justicia después de tantos casos que he conocido. Sé que en México las cosas no están bien, sobre todo en materia de seguridad y de justicia, pero también sé que es posible tener un mejor México, uno más justo, uno más igualitario. Porque yo creo en la existencia de jueces honestos, profesionales y justos. Permíteme ser uno de ellos. Vota este 1 de junio. No permitas que alguien más decida por ti. Peleemos por México, porque no tenemos nada que perder, si acaso nuestras cadenas. En cambio, tenemos un mundo que ganar. Soy Rafael Inti Castillo Cerrato, candidato a magistrado penal de la Ciudad de México. Si eres de Iztapalapa, este 1 de junio, vota por mí. En la boleta azul, busca mi nombre y escribe 06, porque yo nunca al poder ni al oro me voy a arrodillar. Muchas gracias. Gracias, Rafael Inti Castillo Cerrato. Agradecemos a todas las personas candidatas su participación en este ejercicio democrático y sobre todo a quienes nos siguen a través de las plataformas del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Gracias por haber compartido sus propuestas con la ciudadanía de cara a las próximas elecciones del 1 de junio. Recuerden, el voto es libre y secreto. Además, les invitamos a seguir consultando los canales oficiales del Instituto Electoral de la Ciudad de México para conocer más información sobre este proceso electoral, como el portal Conóceles, donde podrán encontrar más detalles sobre los perfiles de todas las candidaturas. A todos, muchas gracias. Muy buena tarde. Abrazo a todos.